Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Una vez más, les doy la cordial bienvenida a este momento que vamos a estar juntos meditando en la palabra de Dios. Quisiera antes de comenzar hacer una oración pidiéndole a Dios que hable a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Acompáñeme en esta oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús una vez más. En esta noche queremos acercarnos a ti, Señor, confiando en tu gracia, en tu favor, en tu misericordia. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti en todo tiempo y en esta hora te suplicamos que nos hables a cada uno de nosotros a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Señor, me pongo en tus manos para que no sea yo sino usted hablándonos en esta noche. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, esta noche vamos a continuar hablando acerca de la oración, pero la oración relacionada con la fe. Es muy importante que podamos relacionar ambas cosas. Y quiero leer en el libro de San Marcos, el capítulo 11, en el verso 20 al verso 24. San Marcos capítulo 11, versículo 20 al versículo 24, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, el contexto de este pasaje que hemos leído nos habla que cuando el Señor vio la planta de higos, un árbol de higos, y quiso comer algún fruto de ese árbol, y cuando se acercó al fruto, el Señor vio que, se acercó al árbol, el Señor vio que no había ningún fruto en ese árbol. Entonces el Señor declaró una palabra y le dijo a la higuera que nunca más saldría frutos de ella. Y al día siguiente de esa declaración que el Señor hizo a esta planta de higos, cuando ellos estaban pasando por el mismo lugar con los apóstoles, Pedro se dio cuenta de que la higuera se había secado de raíz. Y por eso que le dice al Señor: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces el Señor aprovecha ese momento para poder enseñarle una verdad acerca de la oración y la fe. Ambas cosas están muy relacionadas. No podemos hablar de la oración si no tenemos fe, porque la fe siempre nos va a llevar a buscar a Dios. Jesús les dice y les enseña a través de esta situación acerca de la oración y la fe diciendo, respondió Jesús diciendo: tened fe en Dios. En otra versión dice: tengan la fe de Dios. Y luego les voy a explicar por qué Jesús dice eso. Dice el verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera, le está diciendo a sus discípulos y a toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo, cualquiera que dijere a este monte, cuando habla de un monte, está hablando no de un monte físico, de una montaña, sino está hablando de un obstáculo, de una circunstancia que como una montaña se pone delante de nosotros y no nos deja avanzar y no nos deja ir más allá de lo que Dios quiere.
Pero el Señor dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, dice el Señor, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por supuesto, no vamos a usar este texto bíblico para pedir cualquier cosa que se nos antoje, cualquier capricho que queramos que Dios nos haga. No, nuestro Dios es suficientemente sabio para poder saber lo que nosotros necesitamos. Es más, Dios conoce y mira también la intención, los motivos de nuestro corazón al elevar una oración, una petición delante de Dios. Así que está hablando el Señor acerca de cosas que nosotros podamos pedir, que estén conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el deseo de Dios, que a través de la oración y la fe podamos nosotros recibir de parte de Dios el cumplimiento de su palabra, de sus promesas para con cada uno de nosotros. Así que en esta noche, vuelvo a repetir, vamos a hablar acerca de la oración y la fe. Hay una relación entre la oración y la fe. Es una relación muy elemental entre ambas cosas. Cuenta, por ejemplo, una historia que en un pueblo dedicado a la agricultura, por mucho tiempo había dejado de llover y las tierras estaban entrando en una sequía alarmante. Dentro de ese pueblo había una congregación y el pastor convocó a todos los miembros de la iglesia a una oración unida en medio del campo. Así que todos, movidos por la necesidad de lluvia, se reunieron, porque ese pueblo dependía de la agricultura. Se reunieron ese domingo al aire libre para invocar a Dios y pedirle lluvia. De repente, en medio de esa reunión, el pastor se detiene y mira fijamente entre los hermanos a una niña que en sus manos traía un paraguas. Y llevado por la curiosidad, el pastor se acerca y le pregunta cuál era la razón por la que ella había traído esas paraguas, si no había lluvia. Ella contestó con la inocencia que caracteriza a todos los niños: bueno, pastor, como usted dijo que oraríamos para que pudiéramos pedirle a Dios que envíe lluvia, entonces yo vine preparada, porque sé que después de nuestra oración vendrá una lluvia y yo tendré con qué protegerme. Ella era la única niña que había llevado sus paraguas y los demás, ninguno. Y esta historia yo creo que nos puede llevar a reflexionar que muchas veces también nosotros vamos delante de Dios a través de la oración para pedirle alguna cosa conforme a su palabra, pero vamos sin paraguas, hablando en un sentido espiritual, es decir, sin la confianza, sin la convicción, sin la seguridad de que lo que vamos a pedir lo vamos a recibir. Esta niña fue con su paraguas porque ella estaba convencida de que, producto de la oración, Dios iba a enviar la lluvia que ellos estaban pidiendo y necesitando en ese momento. ¿Qué es lo que había en el corazón de esta niña? Había fe, ¿verdad? Había confianza, había seguridad. Es por eso que ella llevó sus paraguas para poder evitar que se moje, porque confiaba que Dios iba a enviar la lluvia. Nosotros sabemos entonces acerca de qué cosa es la oración. La oración, vuelvo a repetir, es el medio por el cual nosotros, los hijos de Dios, nos comunicamos con Él de una manera personal, de una manera sincera y precisa. La oración es un momento de comunión entre Dios y el hombre, entre Dios y sus hijos. Es el medio por el cual mantenemos nuestra comunión con Dios viva y latente. Y la oración, pues, es imprescindible en la vida de un cristiano.
Todo cristiano que ha nacido de nuevo, todo creyente que ha decidido seguir a Cristo, sabe en lo profundo de su corazón la necesidad de la oración, la importancia de orar todos los días. Y no oramos por fanatismo, no oramos porque tal vez somos exagerados en estar ahí de rodillas delante de Dios, no, sino que hemos entendido, quienes somos creyentes en el Señor, hemos entendido que no podemos pasar un solo día sin tener comunión con Dios. Y la oración es esa oportunidad que nos da Dios de poder presentarnos delante de Él y presentarle todas nuestras peticiones y también presentarle nuestras ofrendas espirituales, ya sea un cántico, ya sea una alabanza, ¿me entiende? Un corazón quebrantado, un corazón humillado. La oración es para entregar también nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros temores, la ansiedad. A través de la oración aprendemos a despojarnos de todo peso. A través de la oración también tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos por ellos. Entonces la oración es parte vital en la vida de todo hijo de Dios. Y los hijos de Dios sabemos que debemos de orar todos los días. Pero el otro punto importante que no debemos desvincular de la oración es la fe. Porque si oramos sin fe, entonces no vamos a ver respuestas, no vamos a ver resultados. Necesitamos usar la fe que Dios nos ha dado. Y vamos a ver qué cosa es la fe en primer lugar. El significado bíblico está en Hebreos 11:1. La misma palabra de Dios nos da lo que es el significado de la fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión de la Biblia, el lenguaje sencillo dice de esta manera, en Hebreos 11:1, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esa es la definición básica, profunda de la palabra de Dios respecto a la oración. La fe es la certeza de lo que tú esperas. Es dar por cierto que lo que tú le vas a pedir a Dios, lo das por cierto de que Dios te va a responder, Dios te va a dar en el momento que Dios precisa dártelo. Hay oraciones que son contestadas inmediatamente, pero hay oraciones que durarán un tiempo de espera. Y no porque Dios se demore en responder o porque Dios es malo y se hace de rogar, no, sino porque en ese tiempo entre tu petición y la respuesta, Dios está trabajando muchas veces en nuestro corazón o ha visto la intención o el motivo que nos está llevando a orar. Entonces la fe es esa certeza que tenemos en el corazón de lo que esperamos de Dios. Y también dice que es la convicción. La fe es una convicción en el corazón, es una seguridad. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces cuando nosotros vamos a la oración y nos acercamos a Dios, ¿no?, tenemos que ir acompañada o acompañar, mejor dicho, nuestra oración, acompañarlo con la fe, con la confianza, con la seguridad en nuestro corazón de que Dios nos va a responder. Ahora, ¿cómo podemos tener fe? En primer lugar, la fe no es humana. Es decir, que la fe no la podemos fabricar usted y yo. No la podemos comprar en el mercado por kilos ni en la farmacia como se compra una pastilla. No, la fe, según la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 8, la fe es un don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios.
Y la fe no es otra cosa más que la capacidad que Dios nos da para poder creer en Él. Entonces, Dios a través de la fe nos capacita para creerle. Y es un don, es un regalo. Dios a todos los que hemos creído en el Señor nos ha regalado, dice la Escritura, una medida de fe. A todos. Por eso nos llaman o nos llamamos creyentes, porque hemos creído en Jesucristo. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, tienes fe. Pero esa fe tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose a la medida que nosotros la usamos. Y una de las formas de usar nuestra fe es a través de la oración. Entonces, la fe, vuelvo a repetir, es un don de Dios. Por eso, en el libro de Marcos, en el capítulo 11 que hemos leído, en el verso 22, cuando Jesús comienza a explicarle a los discípulos acerca de la oración y la fe, lo primero que le dice es: tened fe en Dios. En otra versión, en la versión Hahnemann, la versión de la Biblia de Hahnemann, en ese mismo versículo dice: tened fe de Dios. Porque la fe es de Dios. La fe no es de los hombres. La fe es de Dios. Es un don divino que viene a nuestro corazón para capacitarnos y poder creerle a Dios. Creer que Él existe, creer que Él contesta nuestras oraciones. Entonces la fe no es humana. La fe no tiene que ver nada con la mente. Al contrario, la fe muchas veces va en contra de nuestros razonamientos humanos, porque todo ser humano por naturaleza es incrédulo. Pero justamente Dios va trabajando. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de su palabra que llega a nuestros oídos, ya sea por algún familiar que es cristiano y nos comparte la palabra de Dios, nos comparte el evangelio de Cristo, ya sea de un compañero en el trabajo, nos habla de Cristo, nos habla de la palabra, o leemos la Biblia en algún momento, tenemos la oportunidad de asistir a un evento, un culto, una campaña, etcétera, o una oportunidad como esta que estás escuchando la palabra. Lo que Dios está haciendo a través de su palabra es convencer en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la versión hispanohablante dice: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Si tú has llegado a creer en Jesucristo, es porque Dios, antes de que tú llegaras a esa convicción, Dios ya ha venido a través de un tiempo sembrando en tu corazón la palabra de Dios. No sé cuándo fue la primera vez que oíste la palabra de Dios, tal vez de niño, tal vez de adolescente, tal vez de joven, pero en algún momento que escuchaste la palabra de Dios, recibiste una semilla, y esa palabra de Dios como semilla poco a poco ha ido germinando hasta que dio el fruto de la fe en tu corazón. Es por eso que ahora crees en el Señor Jesucristo, porque si no, no habría manera de que tú creas. Porque es la palabra de Dios que produce esa fe en nuestro corazón, para que nazca la fe en nuestro corazón y podamos creer a Dios. Podamos creer que Jesucristo murió, Cristo fue crucificado y Cristo resucitó. Es la fe la que nos hace creer, nos da esa convicción, porque nosotros no estuvimos presentes cuando el Señor fue sacrificado en aquella cruz. No estuvimos presentes. Ninguno de nosotros estuvo ahí para decir: sí, yo estuve ahí. Pero gracias a Dios, como el Señor le dijo a Tomás, porque Tomás no creía que el Señor había resucitado. Y él le dijo a los demás discípulos: si yo no viere las marcas en su mano o pusiere mi mano en su costado, yo no voy a creer que el Maestro ha resucitado. Porque Tomás tenía mucha incredulidad en su corazón. Hasta que en un momento el Señor se le aparece a todos los discípulos y ahí estaba Tomás presente. Y lo primero que hace el Señor es hablarle a Tomás, administrarle fe y decirle: Tomás, mírame, yo mismo soy, tócame, mira, ahí están mis heridas, pon tu mano, pon tu dedo en mi costado, yo mismo soy. Y Tomás, convencido por lo que estaba viendo y oyendo en persona al Señor, se hinca de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío.
Y el Señor le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son aquellos que Jesús está diciendo, bienaventurados o dichosos los que no vieron y creyeron? Somos nosotros, hermanos. Somos nosotros, no estuvimos presentes en aquel momento, pero por la fe que vino a través de la palabra de Dios a nuestro corazón. Yo no sé cuánto tiempo ha demorado de repente germinar esa semilla en tu corazón. Pero si en este momento tú has creído en el Señor, esa fe no ha sido producida en tu mente, en tu corazón. No, esa fe es producto y efecto de la bendita palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón. Y si tú de repente por primera vez estás escuchando, segunda o tercera vez la palabra de Dios, lo que Dios está tratando de decirte es convencer a tu corazón que creas en Jesucristo y creyendo en Él tengas vida eterna. Ese es el fin. Ahora, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también se mantiene por oír la palabra de Dios. Es decir, si la palabra de Dios produce en mi fe, esa fe yo tengo que mantenerla viva. Tengo que mantenerla activa. ¿Y cómo la mantengo activa? Pues leyendo, meditando y escuchando la bendita palabra de Dios. Porque la fe es por el oír. No las malas noticias, sino por el oír la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, mis hermanos. Aunque es un libro de papel, por supuesto, y escrito con tinta, pero este libro es un libro vivo. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe por qué muchas veces estamos más llenos de temor, de angustia, de ansiedad? Es por las malas noticias que oímos y que exponemos nuestros oídos a escuchar. Pero si nos pusiéramos a pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, si pasáramos mucho tiempo meditando en la Biblia, nuestra fe se mantendría viva. No habría lugar para el temor, no habría lugar para la angustia, para la ansiedad, sino habría seguridad en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta que cuán importante es leer, meditar, escuchar la palabra de Dios? Le felicito a usted que se conecta por este medio puntualmente y fielmente. Gracias a Dios que usted está recibiendo la palabra de Dios a través de mis labios. Yo no soy el autor de este libro, Dios es el autor de este libro. Dios inspiró a estos hombres para que escribieran este libro maravilloso. Y gracias a este libro, millones de personas en el mundo entero han creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y creyendo en Él han tenido vida eterna, vidas transformadas, vidas cambiadas, familias restauradas, personas que han sido sanadas por el poder de Dios, porque creyeron al oír la palabra, creyeron en el Evangelio de Jesucristo, creyeron en el Señor, y esa convicción produjo un milagro, produjo una transformación, un nuevo nacimiento, una nueva vida en ellos. Cuán importante, mis hermanos, es que entendamos qué cosa es la fe. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hay una relación muy íntima entre la oración y la fe. El ser humano por naturaleza es incrédulo, vuelvo a repetir. El ser humano o la filosofía humanista dice: yo tengo que ver, yo tengo que sentir, yo tengo que tocar para poder creer. Es el mismo pensamiento de Tomás. Pero el Evangelio dice que si tú quieres ver, primeramente tienes que creer. Eso le dijo el Señor a Marta cuando le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si queremos ver una respuesta de Dios a nuestra vida,
si queremos ver un milagro en nuestras vidas, si queremos afirmarnos en el camino del Señor, si queremos llenarnos del Espíritu Santo, si queremos llenarnos de fe, tenemos, hermanos míos, gloria al Señor, tenemos primero que creer. Si queremos conocer a Dios, si queremos experimentar a Dios, lo primero es que tenemos que creer. Y luego vamos a ver la gloria de Dios. Es como una profesora que quiso avergonzar a uno de sus alumnos en el salón de clase diciendo que Dios no existe. Entonces llamó a un alumno del aula y le dijo: vamos todos afuera, y al alumno vamos a ponerle un nombre, José. José le dice: ¿ves el árbol que está ahí? Sí, profesora. ¿Ves el gras en el piso? Sí, profesora. ¿Ves el cielo, las nubes? Sí, profesora. ¿Ves el sol? Sí, profesora. ¿Ya ves? Todo lo que vemos existe, y lo que no vemos no existe. A Dios no lo vemos, por lo tanto no existe. Entonces se levantó Pedrito de entre los compañeros y dijo: profesora, ¿me permite hacerle algunas preguntas a José? Claro que sí. Y el niño Pedrito le pregunta: José, ¿has visto? ¿Ves el árbol? Sí, he visto. ¿Has visto el piso? Sí, he visto. ¿Has visto el sol? Sí. Sí, ya he visto, le dice José. Y entonces el niño le dice: ¿tú ves a la profesora? Sí, lo veo a la profesora. ¿Ves la cabeza de la profesora? Sí, veo. ¿Ves el cerebro de la profesora? No lo veo. Entonces hemos aprendido hoy que la profesora no tiene cerebro, porque como no vemos, no tiene cerebro. ¿Se da cuenta? El ser humano es así. A veces dice todavía: yo tengo que ver para creer. ¿Dónde está Dios? O como aquel médico que quiso burlarse de una mujer que era creyente cuando estaba orando por su familiar que estaba en cuidados intensivos. Y estaba rogando a Dios, y el médico sale luego de la operación y dice: señora, ya no se preocupe. No tiene usted por qué estar clamando a Dios. Dios no existe. Gracias a mi conocimiento, gracias a la medicina, ha salido bien la operación y su familiar ya está bien. Dios no existe, no tiene usted por qué clamar a Dios. Yo no he visto nunca a Dios por estos pasillos del hospital, así que evítese de estar orando. Entonces la mujer sabiamente le dijo: doctor, usted que conoce tanto de medicina y tanto conoce la biología del cuerpo humano, le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha visto el dolor caminar por estos lugares? No, pero sí se ha dado cuenta que en los cuerpos de los enfermos ellos expresan dolor, ¿sí o no? Sí, pero usted nunca los ha visto. No, así es mi Dios. No lo ves, pero es real. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la fe, mis hermanos, mis amigos, viene por medio de la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Ahora, ¿dónde es que nace? ¿Dónde es que brota la fe? Es en el corazón. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nos damos cuenta que la fe nada tiene que ver con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con nuestros razonamientos humanos, sino es una convicción en el corazón. Aquí es donde la palabra de Dios trabaja. Es aquí donde está la incredulidad, y es aquí donde la fe destruye la incredulidad. Por medio de la palabra de Dios, cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la confesamos, cuando la oramos, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a derribar todo argumento de duda, de incredulidad en el corazón, que nos impide creer que Dios es suficientemente grande y poderoso para guardarnos, para sostenernos, para sanarnos, para proveernos en los tiempos difíciles.
Así es que necesitamos inyectarnos de fe. Necesitamos juntar la oración con la fe. No pueden estar separadas. Si vas a orar, tienes que hacerlo con fe, con esa convicción en tu corazón, con esa seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. La oración y la fe están muy relacionadas. Podemos, por ejemplo, entender por qué es necesaria la fe. Porque nosotros nos acercamos a Dios, pero Dios es un ser invisible que no podemos ver. Es por eso que ninguna imagen, ninguna estatua, ningún cuadro, mis amados hermanos y amigos, puede en realidad ser una representación de ese Dios tan grande y tan poderoso que el universo mismo no lo puede contener. Dios es tan grande, Dios es tan inescrutable. Hermanos y amigos, Dios es tan infinito que nuestra mente humana es limitada para poder entenderle y conocerlo. Solamente nosotros podemos ver algunos rasgos, algunos vestigios de lo que Él es en realidad, en su magnificencia, en su grandeza. La Biblia nos dice que en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, porque Dios es invisible. Juan capítulo 4, verso 24 dice que Dios es espíritu. Es decir, que Dios no tiene un cuerpo físico que podamos ver, aunque vino a la tierra, se hizo hombre para poder redimirnos del pecado, para poder salvarnos de la condenación. Murió en la cruz por nosotros, resucitó para justificarnos y fue ascendido a los cielos en un cuerpo glorificado. Esa fue la única vez en que Dios se hizo visible a los hombres, haciéndose como nosotros, de carne y de hueso. Pero ahora la presencia de Dios es invisible y solo a través de la fe, podemos tener la seguridad que Él es real. Mi hermano, mi amigo, es importante que nosotros podamos ver el valor, la importancia de la fe cuando nos acercamos a Dios en oración, porque podemos acercarnos a Dios en nuestras casas, podemos acercarnos a Dios en el camino al trabajo, podemos acercarnos a Dios en cualquier lugar, podemos invocar su nombre, porque Jesús lo enseñó que llegaría la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, que no se necesita en un lugar específico o exclusivo para decir que Dios ahí nomás está. No, mi hermano, ahí donde tú estás, sea en un hospital, sea en tu cuarto, en tu sala, donde quiera que te encuentres, Dios está ahí, Dios está aquí conmigo, Dios está en cualquier lugar donde invocan su nombre en este mismo instante, porque Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es grande, aleluya, Dios es invisible, y la única manera de estar convencidos de que Él es real, de que Él existe, es a través de la fe. Y cuando nosotros nos acercamos a través de la oración, alguien que nos pudiera ver que estamos arrodillados de repente en nuestra sala, sin tener ningún cuadro, ninguna imagen que lo represente, alguien que no conoce la verdad de Dios, que no conoce la palabra, te puede decir: ¿a quién le estás orando? Si no tienes ningún cuadro, ninguna imagen delante. Porque la fe no te hace, no hace necesario. Cuando tú tienes fe, no es necesario tener una representación de Dios. No hay ninguna imagen. Es más, Dios prohíbe en el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el capítulo 1, 2 y 3, Dios prohíbe el primer y segundo mandamiento de tener dioses ajenos o de hacernos imagen, escultura. Que lo adoremos, que lo honremos, que nos inclinemos ante ellas. Es un mandato de Dios. Entonces, la fe no tiene que ver nada con lo que vemos, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y a Dios no se le puede ver, pero sí lo podemos percibir por la fe, porque la fe justamente trae esa seguridad, esa convicción a nuestro corazón. Nos pueden decir locos, nos pueden decir fanáticos cuando nosotros cantamos sin tener un cuadro, una imagen, una escultura.
porque no han entendido lo que significa la fe. La fe no tiene que ver nada con la vista. La fe no tiene que ver nada, hermano, con lo que tú puedas tocar. Dios es espíritu, Dios es invisible. Y si crees, si tan solamente puedas creer, de seguro que vas a percibir su presencia, vas a sentir la presencia maravillosa de Dios que trae a tu vida consuelo, que trae fortaleza, que renueva tus fuerzas, que te perdona tus pecados. Tú vas a darte cuenta por medio de la fe que Dios es real, y eso lo dice en Hebreos capítulo 11 en el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, o crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Se da cuenta que la fe es importante para poder agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, asegúrate que la próxima vez que tú vayas a doblar tus rodillas y tú vayas a pedir algo a Dios, asegúrate de haberte llenado de la palabra, de la Biblia. En la Biblia tú puedes decir: ¿qué cosa puedo leer, pastor? Pues te recomiendo que empieces a leer los evangelios. Comienza de Mateo, comienza a ver las obras de Jesús, cómo el Señor obraba milagros, sanidades, prodigios, maravillas en la gente, y mayormente en la gente que tenía fe. Habían lugares como Nazaret donde no creían en Él, y cuando no creían en Él, entonces dice la Escritura que Él no podía hacer muchos milagros en ese lugar porque no creían en Él. Entonces Él se tenía que ir a Capernaum, se tenía que ir a las zonas que eran limítrofes con Jerusalén, con Nazaret, con Galilea, ahí cerca al mar, en Capernaum. Ahí la gente lo recibía, la gente lo aplaudía cuando Él llegaba ahí. La gente se alegraba, se gozaba, porque creían en Jesucristo, creían en su poder, creían en su gracia, en su amor. Y a veces puede suceder lo mismo que cuando nos acercamos a Dios en oración, estemos orando sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice en Hebreos 11:6, debe creer que Él está ahí, que Él existe, que Él está presente. Esa es la diferencia entre la religión católica tradicional, que nos enseña que necesitamos una representación. Pero esa es una falsa doctrina. Eso no está conforme a la palabra de Dios. La fe no tiene que ver nada con lo que tú puedas ver. No hay ninguna imagen, ninguna representación que pueda asemejarse al Dios de la Biblia. No hay ningún cuadro, por muy hermoso que sea, ninguna escultura. Lee el Salmo 115. Ahí vas a conocer también parte de esta gran verdad. Dios es espíritu, es invisible. Tú puedes doblar tus rodillas ahí donde estás, donde te encuentres, invocar el nombre del Señor Jesús, y Él vendrá, Él te responderá, porque esa es la fe. No necesitas llevar un crucifijo, no necesitas llevar por aquí amuletos y estatuillas. No, eso no es fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que tú esperas, es la convicción de lo que tú no ves. Esa es la fe de Dios, dado al corazón de los hombres como un don. Y es necesario que nosotros, cuando nos acerquemos en la oración, podamos acercarnos convencidos que Dios va a estar presente escuchándonos. El hecho que tú no puedas ver a Dios no quiere decir que Él no está presente. El hecho que tus ojos físicos no puedan ver a Jesús no quiere decir que Él no está presente. No, tu fe es tu fe. Tú tienes que ir con esa seguridad. Voy a orar y sé que Dios va a estar ahí, porque la palabra de Dios nos habla en Hebreos que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Físicamente nuestro cuerpo está aquí, pero en el espíritu, cuando tú te acercas en oración, tú te acercas a un trono, al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Es un favor, es un trono donde el favor de Dios
es abundante para con todos los que creen en el Señor Jesucristo. Dice que nos acerquemos confiadamente, ¿ve? Con fe. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero acércate confiadamente. Si le fallaste a Dios y te sientes mal por eso, yo sé que eso a veces produce culpabilidad, condenación, y nos hace pensar que Dios ya no nos va a escuchar y que Dios ya se alejó de nosotros. Pero no, eso es mentira. Dios sigue ahí esperando. Si le fallaste a Dios por alguna razón, acércate con fe, que Él te va a perdonar. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésale lo que has hecho. Dile: Padre, perdóname. Hice esto, hablé esto, pensé aquello, y sé que no te agrada. Señor, lo confieso, reconozco que he pecado contra ti y te pido que me perdones y me laves con tu sangre preciosa. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Acércate confiadamente, acércate con fe. Él te va a escuchar, Él te va a atender, Él te está esperando. Él te está esperando, todos los días está tocando la puerta de tu corazón. Pero cuando te acerques en oración, acércate con esa convicción, con esa seguridad que Él te ama. Jesús te ama. Claro que sí. Su amor es eterno. Su amor no se puede medir, dice Pablo. Es alto, es largo, es ancho, es profundo. El amor de Cristo no se puede medir. Va más allá de nuestros pensamientos. Ese es el amor de Dios, es tan grande y tan maravilloso. Pero ¿qué es lo que hace en realidad su amor en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace que yo pueda sentirme perdonado? Es la fe, mi hermano, es la confianza en lo que dice la palabra de Dios. El Señor siempre estará de acuerdo con su palabra. Pero tiene que haber fe a la hora que tú te acercas en oración. Primeramente tienes que estar convencido de que Él está ahí. De que Él está ahí presente. Que cuando tú te acercas y doblas tus rodillas donde quiera que sea, en tu cuarto, en tu sala, en un lugar que tú tengas allí, dobla tus rodillas y háblale. Conversa con Él. Cree que Él está ahí, que Él te va a atender, que Él te escucha. Claro que sí, Él ha prometido en su palabra estar atento a la oración de sus hijos. Y es esa nuestra seguridad, porque estamos haciéndolo conforme a lo que Él nos enseña en su palabra. Es más, Jesús dijo una vez: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces podemos decir: ¿dónde está Jesús? ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde queda su oficina? No estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando de un lugar espiritual, que cuando usted dobla sus rodillas, usted se acerca en oración, usted se está acercando delante del Señor Jesucristo, y Él estará deseoso de escucharte, Él estará deseoso de ayudarte, Él estará deseoso de ministrar a tu mente, a tu corazón, esa paz, esa seguridad que tú necesitas. Solo la fe puede hacer realidad la presencia del Señor en nuestras oraciones, porque no se puede separar la oración y la fe. Ambos van de la mano, ambos deben ir juntas, que cuando tú te acercas a Dios a través de la oración, tú puedas ir convencido y seguro en tu corazón de que el Señor estará ahí para escucharte. Eso es la fe. Es más, cuando salgas por la calle, tú puedes hablar con Él. Mira, un hombre en la Biblia habla en el capítulo 5 de Génesis llamado Enoc. Dice que este hombre caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Cómo puedes caminar con alguien que no ves? Porque a Dios no se le puede ver. Solo se puede caminar por medio de la fe.
Por medio de la fe, porque ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios, pero por la fe yo estoy convencido de que Dios es real, que Dios está presente, que Dios está conmigo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La diferencia está si lo crees o no lo crees. Si tú crees que Él está contigo porque su palabra lo dice, entonces toma esa palabra y cada vez que venga el temor, cada vez que venga la ansiedad, tú puedes decir como decía el apóstol, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. O si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos decir que no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios ha prometido no dejarme ni desampararme. La fe es la seguridad de nuestro corazón de que Dios está ahí cada vez que nos acercamos a través de la oración. Su presencia es real. Su presencia se puede sentir, se puede experimentar a Dios en tu corazón. Si por un momento tú le abrieras a Dios tu corazón y le dijeras, Señor, yo quiero experimentar tu presencia. Yo quiero conocerte, Señor. Quiero que te reveles a mi vida. Yo creo en Jesucristo, porque es a través de Jesucristo que podemos llegar a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por Jesús. Entonces cada vez que tú vas a orar, acércate a Dios como tu Padre y dile, Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesucristo. Y comienza a hablar con Él y verás que su presencia inundará tu corazón. Algunos sienten llorar cuando sienten la presencia de Dios. Otros que sienten reírse, otros sientan saltar de alegría, porque tu alma, tu espíritu se ha encontrado con el Dios invisible por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es la fe, mi hermano, es la fe, mi amigo, que hace que algunos podamos sentirnos seguros y otros puedan sentirse desamparados, atemorizados, angustiados. Es la fe la que nos hace sentir que somos hijos de Dios, que somos protegidos por Él, porque el Dios al cual creemos no es de madera ni de yeso. Es un Dios todopoderoso que sostiene el universo entero con su palabra. La segunda cosa que tenemos que considerar entre la oración y la fe es que si queremos recibir las promesas de Dios que están escritas en su palabra, porque aquí están escritas sus promesas, tenemos que tener fe. Hay promesas aquí, por ejemplo, de sanidad. En Isaías 53 nos habla que por sus llagas hemos sido curados. Y yo le puedo dar testimonio de mi vida personal. El año 95 yo llegué a los pies de Cristo a raíz de una enfermedad que me dio los pulmones cuando me llevaron de emergencia al hospital de la Marina en Semena. Estuve internado ahí. Antes de eso mi vida era una vida pecaminosa, de inmoralidad sexual, borracheras, lisuras, mal carácter y tantas otras cosas. Y ahí en el hospital llegué con un cuadro de hemoptitis aguda, donde casi me muero por causa de estar tomando mucho licor cada fin de semana y día entre semana. Me embriagaba sin razón alguna ya, no me alimentaba, no dormía bien, y por causa de eso, y aparte el trabajo que yo tenía, pues el trabajo en la Marina, habían días en que hacía guardias en las madrugadas, y todo eso afectó mi salud. Caí enfermo en el hospital, casi me muero. Ahí llegó la palabra de Dios a mi vida a través de unos hermanos. Me predicaron el evangelio. Yo era muy católico, muy cerrado, y decía, no, yo soy católico y católico me voy a morir. Pero ellos sabiamente me predicaron la palabra de Dios y yo pude abrir mi corazón al Señor. Así que le entregué mi vida a Cristo el año 95. Estuve con un tratamiento de 6 meses para la TBC, pero solamente 2 meses yo tomé las pastillas. ¿Y sabe qué? Al segundo mes yo leí Isaías 53, que dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Tomé esa palabra, esa promesa.
Dije, esa palabra es para mí. Yo creo, Señor, que tú llevaste esta enfermedad en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Y me aferré a esa promesa. Le digo, hermano, que yo dejé de tomar las pastillas 4 meses. Los últimos 4 meses, después de que yo había leído la promesa, dejé de tomar las pastillas porque eran 12 pastillas diarias. Y Dios fue fiel a su promesa, porque creí que Él podía sanarme. Y al 6º mes me dieron mi resultado. Yo estaba sano, mis pulmones estaban sanos. Y los médicos decían que no dejásemos de tomar las pastillas porque podríamos recaer o podríamos hasta morir, porque el bacilo de Koch, que es el bacilo de la TBC, podría hacerse más fuerte en los pulmones y ya ningún tratamiento podía resultar. Pero Dios fue bueno conmigo, porque yo creí en su promesa. Aquí están las promesas de sanidad. Y el Señor sanó mis pulmones. Hasta el día de hoy estoy sano por la gracia de Dios. Y yo le puedo decir que es real. Dios es real y Dios es fiel a sus promesas. Cuán importante es que podamos leer la palabra de Dios. Aquí hay promesas de provisión. Dios ha prometido proveer. En su palabra en Filipenses capítulo 4 nos habla que el Señor es poderoso para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. David pudo decir, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. David fue joven y desde joven sirvió a Dios, y cuando llegó a su ancianidad, en todo ese recorrido de su vida se dio cuenta de algo, que él era un hombre justo por la gracia de Dios, y que en toda su vida nunca le había faltado el sustento, a pesar que hubo momentos incluso de hambruna, hubo momentos de guerra en su vida, en su reinado, pero Dios fue fiel en sostenerlo a él y a su familia. Vemos también la historia del profeta Elías, cómo Dios lo sostuvo cuando hubo sequía, mientras que la gente padecía hambre y escasez. Elías fue alimentado por aves que Dios envió a llevarle alimento, y también un ángel vino para darle alimento, porque era su siervo, era su hijo. Gloria al nombre del Señor. Era un hombre de Dios, un hombre que servía a la causa de Cristo, y Dios pudo sostenerlo. Y aquí hay promesas para todo tipo. Hay promesas de restauración, hay promesas de perdón, hay promesas, hermano, para que Dios pueda restaurar tu matrimonio, hay promesas para que Dios pueda restaurar tu relación con tus hijos, con tus padres, hay promesas de salvación, de vida eterna. Aquí están escritas, pero es necesario que nosotros podamos leer la palabra de Dios para que esas promesas se puedan cumplir en nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, que hablamos también acerca que es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. En la última parte dice que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que a Dios le gusta premiar, a Dios le gusta recompensar con favores a quienes le buscan a través de la oración basado en la fe. Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Él da galardones, es decir, premios. ¿Y cómo son esos premios? Cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Sus bendiciones te van a alcanzar cuando tú tienes esa confianza, esa seguridad en tu corazón. No decaigas en la fe. No decaigas en la fe. Mire, hubo un pasaje, la historia de una mujer en el libro de, gloria al Señor, un momento por favor, en Mateo capítulo 9, verso 27. Es la historia, de un par de ciegos. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús le está preguntando a los ciegos si ellos creían que él los podía sanar de esa ceguera. Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.
2 hombres que eran ciegos. Clamaron al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuando están delante del Señor, el Señor les hace esta pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Tienen fe para creer que yo puedo sanarles, que puedo darles la vista? Y ellos dijeron: gracias a Dios. Dijeron: sí, Señor, sí creemos. Y el Señor dijo: conforme a su fe se ha hecho. Es conforme a la fe. A veces podemos tener necesidades, podemos tener problemas, podemos tener situaciones donde necesitamos la intervención de Dios. Y cuando vamos a la oración, vamos sin esa confianza. Entonces oramos y salimos igual. Si entramos a la oración cargados, desanimados, afligidos, preocupados, cuando terminamos la oración salimos igual, porque no hemos tenido la fe suficiente como para poder creer que Él puede respondernos, que Él está ahí, porque tú no le estás hablando a la madera, ni al yeso, ni al aire, estás hablando a un Dios vivo, real. Y cuando tú le crees a Dios, dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Gloria al nombre del Señor. La historia de esta mujer en Marcos capítulo 5, verso 25 al verso 28 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 12 años, enferma de una hemorragia constante, y había sufrido mucho de muchos médicos, había ido a muchos médicos y gastado todo lo que tenía, había invertido todo lo que tenía de dinero para que mejore su salud, y nada había aprovechado, dice, antes le iba peor. El verso 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús. Se da cuenta cuán importante es oír la palabra de Dios, oír de Jesús. Y la Biblia nos habla acerca de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. En Mateo explica un poquito más este verso, dice: porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué cosa oyó? Seguramente que Jesús hacía milagros, que sanaba enfermos. Y eso produjo fe en su corazón. Y esa fe lo llevó a ir a Jesús. Dejó los médicos, dejó de confiar en la medicina, en la ciencia, porque la ciencia es buena. Claro, estamos a favor de la ciencia, pero la ciencia hay un momento en que dice: ya no podemos hacer nada. Dejó de confiar en el dinero porque había gastado todo lo que tenía. Su única esperanza era Jesús, y fue a Jesús, y convencida en su corazón, ella decía dentro de sí: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva. Ella no había visto a nadie sanarse de esta manera, pero ella estaba convencida en su corazón que no necesitaba tocar la mano del Señor o que el Señor la tocara a ella, sino ella solamente tocar el borde de su manto. Ella estaba convencida que podía ser sanada y logró tocar el borde de su manto, y al instante fue sana. Y Jesús volteó y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron: Señor, pero si todo el mundo te está tocando, porque como era multitud que le seguía y la gente estaba aglomerada y siempre todo el mundo le tocaba, como dicen los discípulos. Señor, todo el mundo te toca, ¿y cómo dices tú que te han tocado? Y Jesús dice: es que he sentido que poder ha salido de mí. Y entonces al voltear vio a la mujer, y la mujer le confesó todo. Se da cuenta de la diferencia. Había mucha gente alrededor de Jesús que le tocaban, pero no eran sanadas, porque tocaban con incredulidad. Pero esta mujer fue a tocar a Jesús al borde de su manto, con esa convicción que te da la fe de que Jesucristo puede. Y el Señor Jesucristo todavía puede. Él todavía está en la tierra, todavía está haciendo milagros, todavía puede sanarte, todavía puede restaurarte, todavía puede cambiar tu vida, puede cambiar tu familia, puede libertarte de la droga, puede libertarte del licor, del alcoholismo. Él puede sanar tu enfermedad. Todavía el Señor puede librarte de todo mal. Si tú crees, tan solamente creyeras en tu corazón. Y tal vez me puedes decir: pastor, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para aumentar mi fe? Pues pídele: Señor, aumenta mi fe, pero también métete a leer la palabra de Dios, lee los evangelios, lee la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a acrecentar tu fe y vas a ser fuerte. Interiormente la fe te va a dar una fuerza.
Te va a dar un poder, no habrá lugar para el temor, no habrá lugar para la preocupación, para la ansiedad. La fe te hará sentir segura porque no estás confiando en una ruda, no estás confiando en una estatua, en un crucifijo de plástico, de madera. No, estás confiando en alguien que hizo los cielos y la tierra, en alguien que vino a este mundo como nosotros, se hizo hombre, en alguien que murió en una cruz, resucitó al tercer día, venció a la muerte con poder. La muerte no pudo derrotarlo, Satanás no pudo derrotarlo, no pudo el pecado derrotarlo. Jesús fue el vencedor y su victoria es nuestra victoria a través de la fe. La oración y la fe están muy ligadas el uno con el otro. Así que asegúrate, como esta mujer que fue con esa convicción en su corazón, de que si tocara solamente el borde de su manto sería salva. Y así fue. Asegúrate que cuando vayas a orar, el lugar donde puedas orar, dobla tus rodillas y ríndete delante de Dios. Pero ve convencido que cuando vas a arrodillarte, lo estás haciendo delante de Dios y que Él está ahí presente. Tú no necesitas verlo para creer que Él está ahí. Es tu fe, es tu convicción. Bendito sea el Señor. Y háblale. Conversa con Él. Cuéntale cómo te sientes. Entrégale tus pensamientos, tus temores, tus preocupaciones. Dáselos a Él. Dile, Señor, te los entrego, Padre. Aquí estoy, Señor. Sé que estás aquí conmigo. Y te doy gracias, bendito Dios. Y dile, Señor, tu palabra dice, como ya conoces la palabra, estás leyendo. Señor, tu palabra dice, si estás enfermo, por ejemplo, dice Isaías 53, Señor. Dice aquí tu palabra en Isaías 53, que por tus llagas hemos sido curados. Y yo creo esa palabra, Dios mío. Ayúdame, Padre. Entonces las promesas se harán realidad. La presencia de Dios se hará realidad. Y tú te darás cuenta que cuando te levantas de la oración, se fue la depresión, se fue el temor, se fue la ansiedad, se fueron las cargas. Porque has creído que Él está ahí y que Él te escuchó y que Él recibió tus peticiones. Y ya no hay lugar para el temor y para la duda, sino para la confianza. Y te levantas fortalecido en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero terminar con este breve testimonio. Hace ya muchos años atrás que mi padre partió de este mundo con el Señor. 2 meses después quisimos con nuestros hermanos asegurar a nuestra madre en un seguro oncológico para prevenir cualquier cosa. Y uno de mis hermanos pues lo llevó a su seguro médico y le diagnosticaron que tenía un tumor en uno de los riñones. Le sacaron tomografía. Entre las pruebas que le sacaron, en uno de sus riñones tenía un tumor y que estaba comenzando a afectar al otro riñón y hasta los pulmones. Metástasis, creo que le llaman a eso. Así que yo regresé del hospital. Por supuesto, como humano me sentí afligido, entristecido, preocupado. Hacía 2 meses que mi padre había fallecido y ahora esta noticia. Entonces le dije a algunos de mis hermanos, ¿sabe qué? Este resultado nos han dado, y nos pusimos algunos a llorar. Y estábamos así. Entonces yo, un poco escéptico todavía, me fui a una clínica particular, saqué cita con un especialista para que vean la tomografía y para descartar. Usted sabe que a veces hay que consultar entre 2 o 3 médicos, y el otro médico igual me dijo de la clínica, tu mamá tiene un tumor, tiene cáncer, y esto ya es irreversible. Y entonces confirmó lo que el otro médico en el seguro donde estábamos pensando asegurar a mi mamá lo había confirmado. Entonces peor, vino la tristeza, la preocupación. Recuerdo que
lloraba, claro, me preocupaba, pero de repente me acordé de que yo había experimentado la sanidad en mi cuerpo. Dios había sanado mis pulmones. Y me acordé también de otros milagros que Dios había hecho por medio de la oración. Yo he visto gente que Dios ha sanado, que lo ha levantado de la cama después de estar postrado varios días. He visto mujeres que han estado embarazadas en peligro de aborto y que Dios los ha hecho que den a luz sin ningún problema. He visto muchos milagros en mi vida que Dios lo ha hecho. Y me acordé y dije, wow, ¿verdad? Si yo tengo un Dios grande. Entonces comencé a meditar en la palabra, comencé a ver las promesas y encontré un pasaje que dice que lo que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces dije, voy a ayunar 3 días. Tal vez mis hermanos no saben esto, pero yo en lo secreto de mi vida, en mi corazón, le dije, Señor, voy a ayunar 3 días y quiero que tú me des una respuesta. 3 días me puse en ayuno y oración, y la confianza que Dios tenía que responderme, darme una respuesta. Y le pedí a Dios que no se llevara a mi madre todavía. Me acuerdo, el tercer día estuve orando, y el tercer día también me encerré en mi cuarto y puse a un lado todos los análisis, las placas, la tomografía de los médicos, y al otro lado puse el pasaje de la Biblia que dice, lo que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces me arrodillé y lloré como un niño delante de Dios, porque a veces hay que humillarse, hay que rendir el corazón delante de Dios. Y le dije, Señor, mi padre ha muerto hace 2 meses, yo no quiero que mi madre se vaya todavía. No te la lleves, por favor. Háblame, Señor, muéstrame. Y le rogué, le supliqué que no se la llevara y que sanara ese mal que tenía en su riñón. Y yo recuerdo claramente que Dios me habló a mi corazón, porque Dios es un Dios vivo, hermano, amigo. Dios es un Dios que habla. Y Dios me dijo a mi corazón, tu madre no va a morir, yo la voy a sanar. Y entonces cuando yo recibí esa palabra en mi corazón, toda la tristeza y la imaginación, porque mi mente ya estaba en el cementerio, ya la veía a mi madre enterrando, veía a mis hermanos llorando, yo me veía llorando en mi mente, pero cuando vino esa palabra, la tristeza se fue, hermano, la angustia se fue, la preocupación se fue, y vino un gozo a mi corazón, y vino una seguridad. Me puse de pie y dije, gracias, Señor. Yo creo esa palabra, porque es conforme a tu palabra. Lo que para los hombres es imposible, para ti todo es posible. Yo dije, Señor, esto dicen los médicos y esto dice tu palabra. Y yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Y Dios me habló y me dijo, tu madre no morirá, yo lo voy a sanar. Y dicho y hecho, a los pocos semanas, otra vez la llevaron para sacar su análisis, le sacaron la tomografía y ese tumor se convirtió en una masa fosilizada ahí, como un callo. Hasta ahora está ahí, como un recuerdo de que Dios tiene poder aún sobre el cáncer, tiene poder aún sobre el coronavirus, tiene poder sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre todo vicio, sobre todo pecado. Jesucristo tiene poder, Él está vivo, Él está presente, Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. Pero por eso cuando te acerques en oración, quita de tus ojos, quita de tu casa todas esas imágenes, todas esas estatuas que te han enseñado a adorar, a venerar, porque eso va contra la palabra de Dios, contra el segundo mandamiento del Señor. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Éxodo capítulo 20, versos 1, 2 y 3. Ahí está escrito, es el segundo mandamiento del Señor y tenemos que obedecer. Mas en cambio acércate a Dios con esa fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios, pero el hecho de no verlo no quiere decir que Él no exista. Él existe y no necesita aparecerse físicamente para creer. Mira nomás la creación. Dice la palabra de Dios que por todas las cosas que vemos que han sido hechas, la creación, nos hablan de la existencia de Dios, nos hablan de la deidad de Dios, nos hablan del poder de Dios. La creación nos grita que hay un ser maravilloso que creó todas estas cosas. Mira tu cuerpo, mira tu ser, mira, eres un ser maravilloso, que aún los médicos, aún los científicos estudian la maravilla que es nuestro cuerpo, nuestro ser y el ser humano, la capacidad que tiene el cerebro.
Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No venimos del mono, venimos de Dios. Por eso en esta noche, lo que quiero terminar diciéndote es que la oración y la fe van de la mano. Si vas a orar, hazlo con fe. Si no tienes fe, dile: Señor, auméntame la fe. Y lee la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Deja de ver las malas noticias. Deja de escuchar cosas negativas y comienza a leer la palabra de Dios. Llénate de la palabra y te llenarás de fe. Y serás fuerte, serás valiente y podrás vencer, porque esta es nuestra victoria, nuestra fe que ha vencido al mundo. Yo quiero orar esta noche por ti. No sé cómo te encuentres ahí donde estás. Tal vez estás en un hospital, tal vez estás en una calle patrullando, las Fuerzas Armadas, la policía. Tal vez estás en tu casa con temor, con miedo, no sé cómo te encuentres. Tal vez tienes una necesidad y pedirle a Dios, no sabes cómo hacerlo. Vamos a orar. Si quieres, puedes escribir tu petición ahí. Pero lo primero que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día y que ahora vive por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos y levanta tus manos conmigo. Hagamos una oración esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu en esta noche que nos ha hablado a cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada persona que va a poder ver y oír este mensaje a través de este medio. Yo te ruego, Padre, si hay una persona enferma, toca su cuerpo y sánalo. Si hay una persona en angustia, en ansiedad, en depresión, Señor, en aflicción, en su mente, en su corazón, toda opresión se va fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Sea la enfermedad que sea, cáncer, tumor, sea el coronavirus, sea lo que sea. Cualquiera sea el nombre de la enfermedad, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, ordeno que toda enfermedad y toda dolencia se vayan fuera en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta misma hora visita los corazones de aquellos que abren sus vidas a ti, de aquellos que han creído en Jesús, de aquellos que están diciendo en esta noche: yo creo en Jesús. Visita sus vidas, visita sus corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. La obra que comenzaste en ellos, Padre, sigue, mi Dios, haciéndolo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada persona que está viendo en este momento y que llegará a ver este mensaje. Bendigo sus vidas, Señor. Guárdalos del peligro, guárdalos del mal. A mis compañeros de la Marina que están en el hospital o que están en las calles patrullando, miembros de la policía, los doctores, los médicos, o tal vez alguna persona que está en el hospital y pueda ver este video. Oro por ellos, por protección, por sanidad si necesita. En el nombre de Jesucristo, oro por sus familias, Padre. Porque tú estás por encima de todo. Y tú eres grande y todopoderoso. Y no hay nada que escape de tu mano. No hay nada que escape de tu conocimiento, Señor, y de tu poder. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, muchas gracias una vez más. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Manténgase orando. Manténgase confiando en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Así que les animo a seguir adelante. Y me despido con un shalom. Dios les bendiga. Amén.